para después mandárselos a ustedes y nuevamente a la gente que se está conectando. Ya hay más de 120 personas que están entrando a este espacio. Me presento, soy Emilio Maldonado, soy el director y fundador de la red Pride Connection acá en Chile, una red que busca, para quienes no sean el punto de contacto habitual de la red, una red que busca promover que los espacios laborales, que los espacios de trabajo sean atractivos para la llegada y la retención del talento diverso o particularmente desde la comunidad LGBTI+. Y en el marco de ese trabajo de hacer de que los espacios laborales sean inclusivos para el talento LGBTI+, es que Pride Connection trabaja entregando muchas herramientas a las organizaciones, desde mediciones, radiografías, plan de acción, mentorías, pero lo más importante es conocimiento. Y siempre desafiarnos cuál es el conocimiento que está haciendo falta en las empresas. Y es por ello que en la sesión de hoy, y en el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemora cada año los 31 de marzo, es que hoy quisimos plantear este tema sobre las identidades no binarias. Muchas personas nos preguntan desde las organizaciones qué es el no binarismo, dentro de qué paraguas de conceptos se enmarca el no binarismo, y es por eso que hoy quisimos traer a una invitada de lujo. En unos minutos más, ya en un minuto más, vamos a darles el paso a Marna Bea, quien es una tremenda expositora de identidades no binarias, que es un tema que está empezando a surgir en las organizaciones. Así es que también ahí en la sección de preguntas y respuestas que tienen en la barra inferior de la plataforma Zoom, en el caso que estén frente al computador, pueden ir dejando preguntas y respuestas, las vamos a resolver al final de la sesión. Vamos a destinar 15 a 20 minutos para resolver las preguntas que puedan tener sobre no binarismo, y esta sesión va a estar dirigida también a no binarismo, pero también en el espacio laboral, cómo se aplica, cómo puedo hacer que mis trabajadores no binarios o colaboradores no binarios se sientan a gusto o pueda atraer a las personas no binarias a nuestro espacio de trabajo o retenerlas en nuestro espacio de trabajo. Y bueno, entonces arrancamos con la sesión del día de hoy. Ya casi 200 personas ya. Saludar a las personas que se están conectando tanto en Chile como también en Argentina, Perú, Colombia y en otro país. Ahí en el chat pueden poner de qué país se están conectando o de qué ciudad también, si es que no están, por ejemplo, en Santiago. Ya vi alguien de Arica que escribió, así que bueno, sin más rodeos, le doy la bienvenida a Marna Bea. Ella, o ella, le voy a explicar el uso de su pronombre, es psicóloga de área clínica, se dedica a la psicoterapia con personas adultas y es parte de la agrupación Dispersas, que es una corporación, una agrupación que promueve la integración de la diversidad sexual y de género, pero desde la vereda de personas no binarias. Ella nos va a liderar o va a dirigir esta sesión de conocimiento sobre identidades no binarias, así que Mar, bienvenida, ahí ya te estamos viendo en pantalla. Muchas gracias por aceptar la invitación a conversar con nosotros en esta temática que, como hablábamos justo antes de entrar, se está tomando la conversación en los espacios laborales. Así que, Mar, bienvenida a nuestro webinar de marzo de 2023. Gracias a ustedes por la invitación y me pone muy contente el interés también que veo en esta temática. Bueno, me presento, mi nombre es Marna de Azárate, como decía Emilio, mis pronombres son neutros y femeninos. Trabajo efectivamente en el área clínica comunitaria, soy psicóloga, soy una persona bisexual y de género fluido, es decir, parte del espectro de lo no binario, que luego ya ahí les voy a explicar en qué consiste este paraguas de identidades. Trabajo principalmente desde la psicoterapia con personas LGBTIAQ+, y también me dedico a las relatorías y clases en temáticas de derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral y diversidades sexuales y de género, justamente desde la plataforma de esta organización Disversas, que es una corporación de mujeres y personas no binarias, bipansexuales, bueno, que nos conformamos el año 2014 aquí en la región de Coquimbo,
y buscamos contribuir a la construcción de una sociedad más respetuosa de los derechos sexuales y reproductivos en el ámbito comunitario, cultural, educativo y terapéutico. Nos pueden encontrar en redes sociales como Disversas o próximamente en nuestra página web disversas.org. ¿Qué vamos a abordar hoy? Conceptos básicos sobre las no binariedades, desafíos y necesidades en el ámbito de lo laboral para las personas no binarias, algunas prácticas para la inclusión laboral y luego este espacio de preguntas y de cierre. Así que las preguntas las podemos abordar al final o las pueden ir dejando en el chat o en este espacio de preguntas y respuestas que les comentó Emilio. ¿Y qué es esto de la no binariedad? Me imagino que para algunos es un concepto nuevo, para otros puede ser que sea un concepto que lo hayan escuchado, quizás en los medios de comunicación, en redes sociales, con sus hijos, hijas o hijes, o que haya sido justamente un desafío en el ámbito de lo laboral. Así que antes de explicar propiamente tal en qué consiste este paraguas de identidades, me parece importante abordar los 4 conceptos básicos que probablemente quizás los han abordado en espacios anteriores, pero nunca está de más recordarlos, porque desde antes de nacer incluso, a partir de lo que se ve en la ecografía, por ejemplo, la apariencia externa de nuestros genitales, se nos asigna un género, femenino, masculino. En algunas personas, por ejemplo, las personas intersexuales, a raíz de, de una genitalidad ambigua, quizás no se asigna en ese momento un género, pero sí estamos en una sociedad binaria que nos trata de hacer encajar en una categoría o en otra categoría. Y como voy a mencionar más adelante, nadie cabe muy bien en una caja. O sea, somos personas, ¿no? Nuestra experiencia no se contiene de manera completa en una categoría u otra. Entonces, en general, a raíz de la apariencia externa de nuestros genitales, de este cuerpo sexuado con el que nacemos, se nos asigna un género, pero nadie tampoco nos hace estudios cromosómicos, nadie nos hace una ecotomografía para saber si efectivamente, no sé, si tenemos vulva, dentro tenemos útero y ovarios, porque pueden no ser así también. Em, Tampoco se nos hace estudios hormonales, entonces solo a raíz de pene o vulva se nos asigna este género. Eh, un poco lo que quiero como clarificar es que no, desde estas características sexuales, sean anatómicas, hormonales, cromosómicas, no, estas características no determinan ni mi identidad, no determinan ni cómo yo expreso mi género al mundo, ni determinan mi orientación sexual o afectiva. ¿Qué sería la identidad de género entonces? Es la vivencia interna e individual de, del género, como cada persona la siente, que puede corresponder o no con este sexo registral, que es lo que se pone, no sé, en nuestros documentos, o en este género asignado al nacer, que le podemos llamar también, e incluye también la vivencia personal del propio cuerpo. Esta identidad, si yo me siento mujer, hombre o persona no binaria, no determina cómo yo me expreso al mundo, que sería mi identidad de género, es decir, mi apariencia física, cómo me peino, cómo me visto, mis gestos, mis accesorios, cómo hablo, cómo me comporto, o los nombres que utilizo y los pronombres, es decir, cómo quiero que se refieran a mí. Muchas veces a las personas del espectro no binario nos pasa que como no nos reconocemos ni como hombres ni como mujeres, se espera que no nos veamos ni como hombres ni como mujeres, em, lo cual, em, lo cual también, no sé, es como se nos exige androginia, y les voy a explicar luego ese concepto, que es como justamente esta expresión como más, que no es ni visiblemente femenina o masculina, que comparte elementos como se equilibran elementos femeninos y masculinos en la expresión, y por tanto no es distinguible a un ojo externo si esa persona es hombre o mujer o tiene una expresión femenina o masculina, pero las personas no binarias, como va más allá justamente eh, de esta linealidad, como de este polo, nos podemos expresar de la manera que queramos, e incluso hombres y mujeres también se pueden expresar de la forma que quieran, porque mi expresión de género no determina mi identidad de género.
Y esto tampoco determina y es distinto a mi orientación sexual y o afectiva. Lo distingo porque puedo sentir atracción sexual por alguien y no necesariamente querer vincularme afectivamente, o viceversa, sentir una atracción romántica o afectiva y no querer vincularme sexualmente con esa persona, y está bien. Em, pero la orientación tiene que ver con la capacidad de sentir esta atracción y también de querer o no generar vínculos con otros, em, dependiendo de su género. Por ejemplo, las orientaciones sexuales se pueden distinguir o clasificar de acuerdo al género hacia el que se orienta la atracción: lesbiana, gay, bisexual, pansexual, heterosexual. La distinción entre lo bisexual y lo pansexual que me parece importante es que las personas bisexuales se sienten atraídas hacia el propio género u otros géneros, es decir, a más de un género, no necesariamente a hombres y mujeres, y las personas pansexuales sienten atracción independientemente del género. Y también esta orientación se puede distinguir en base a la intensidad de la atracción. Entonces, ahí se habla de, este sería el espectro de la asexualidad, donde hay personas que no sienten atracción hacia ningún género o lo sienten pero de una manera intermedia. Entonces esto sería como en una zona gris, por decirlo así. De ahí se forma de hecho un triángulo donde están el género hacia el que oriento mi atracción: homosexual, bisexual, heterosexual, y hacia abajo podemos ahí como graduar la intensidad de esa atracción. Y ahí surgen una serie de conceptos también. Respecto a las identidades de género, que insisto, son distintas y no determinan, o sea, si yo soy mujer no necesariamente voy a ser heterosexual, o si yo soy no binaria no necesariamente eh, me tienen que traer solo personas no binarias, por ejemplo. Eh, y las identidades de género se pueden clasificar en identidades binarias: mujer u hombre, que puede ser mujer, mujer trans, hombre trans, o mujer cis u hombre cis, ya les voy a explicar esos conceptos. Y identidades no binarias, que ahí tenemos este espectro de identidades donde pueden estar las personas a género, es decir, que eh, no se sienten ni de un género ni de otro, de mi género, que se sienten parcialmente de un género o parcialmente del otro, bigénero, personas que se sienten hombres y mujeres a la vez, personas de género fluido como yo, que transitamos entre las identidades femeninas o masculinas, entre otras posibilidades de las identidades no binarias. Aquí vemos las expresiones de género. Bueno, aquí puse dos imágenes, una donde se ve una persona con una expresión más bien femenina, pero desde lo drag, y una expresión más bien masculina. Y aquí una expresión andrógina, esta clásica imagen de Grace Jones, eh, donde se equilibran elementos femeninos y masculinos. Ahí podemos ver a, no sé, recordar a David Bowie, por ejemplo, o ahora mismo, a ver, Cara Delevingne, esta modelo, entre otras personas que públicamente también expresan o juegan también con las expresiones de género, por decirlo así. Y en cuanto a las características sexuales, no solo existen machos o hembras, es decir, personas que nacen con vulva, genitales internos, por ejemplo, útero, ovarios, cromosomas XX, o personas con pene, cromosomas XY, testículos, etcétera, sino que también existe en esta polaridad, por decirlo así, las personas intersexuales, que puede existir una diversidad corporal como alrededor de 40 diversidades corporales distintas, donde pueden haber personas con cromosomas XXY, por ejemplo, o con genitalidades internas y externas que corresponden a un sexo y al otro, entre otras posibilidades. Si quieren explorar más en torno a eso, conocer la perspectiva de los propios sujetos de derechos, les invito ahí a seguir la página Intersexuales Chile, que ahí pueden explorar un poco más. Y bueno, las personas intersexuales se pueden identificar de manera como hombres, como mujeres, como personas no binarias, pueden tener una expresión de género también diversa, y también no, su cuerpo sexuado no determina tampoco su deseo o su orientación sexual y o afectiva.
Entonces, expresiones de género vemos, o sea, ustedes ahora mismo me ven con camisa, pelo corto, aquí no sé, quizás con elementos más neutros, por decirlo, o sea, como podríamos decir. O sea, ustedes ven mi expresión de género. Y ahora, por mi parte, saben mi identidad y mi orientación sexual, pero si yo no se los digo, no tienen cómo saberlo. Y, bueno, expresiones vemos, identidades de género, orientaciones sexuales y genitalidades no sabemos, y está perfecto, está bien, no tenemos por qué clasificar al otro en las categorías que tenemos preestablecidas. Por tanto, una buena práctica, y la primera buena práctica que les puedo compartir, es que en sexualidad y género siempre es mejor no asumir. Y si lo necesitamos, eh, es mejor preguntar. No asumir ni la heterosexualidad de alguien, no asumir porque alguien se puede ver como yo y puede ser una mujer lesbiana, alguien se ve como yo y puede ser una mujer cisgénero, alguien se ve como yo y puede ser un hombre trans, por ejemplo, y eso no lo pueden saber si es que no se genera un diálogo, no se genera un espacio de confianza donde también la persona pueda expresar su propia identidad y sentirse segura de hacerlo. ¿Por qué es importante no asumir nada del otro en cuanto a sexualidad y género? Porque asumir puede invisibilizar las necesidades. O sea, mi necesidad como persona bisexual y de género fluido va a ser distinta probablemente a la de un hombre trans. Y va a ser distinta a la de una mujer cis, por ejemplo. Entonces, al asumir, puedo invisibilizar las particularidades y las necesidades de un otro y eso puede vulnerar sus derechos humanos. Entonces, si lo necesitamos, preguntar, y si no lo necesitamos, ahí también gestionar la propia ansiedad o la propia... em, ¿qué nos pasa también con la incertidumbre frente a un otro y que no entiendo también? Que necesito poder hacer calzar en una categoría u otra. Entonces, ¿cómo gestiono esa emoción que me genera un otro? Veo una pregunta en el chat que... Vamos, perdón, ah, vamos a ya, ir tomando las preguntas al final de la sesión, así que pueden ir dejándolas en preguntas y respuestas quienes vayan teniéndolas. Porque puede que ahí algunas se vayan a apareció. responder solas también durante la sesión. Sí. Y bueno, mencioné harto cis y trans. ¿Y qué es esto? Es bien simple. Si yo nazco con vulva y me siento cómodo con el género que se me asigna al nacer, o sea, las personas que nacemos con vulva se nos dice desde el día uno en que nacemos es niña y en nuestro certificado de nacimiento y luego en el carnet dice femenino. Si me siento cómoda de esa forma, sería una persona cisgénero, porque mi género coincide con el que se me asignó al nacer. Pero las personas trans, nuestro género es distinto al que se nos asigna al nacer. O sea, independientemente de mi genitalidad, yo me siento de otra forma y puedo sentirme, y aquí está, por eso les pongo literal el paraguas, porque la experiencia trans la podemos concebir de manera binaria o de manera no binaria también. Desde la perspectiva en que a mí, a mí se me asigna un género y yo transito hacia otro género, sea binario o no binario. Por ejemplo, las mujeres trans eh, nacen con pene y desean su evidencia interna de su género. eh, el deseo es transitar hacia el otro género, en este caso, hacia ser mujer. Y eso implica transitar la expresión, transitar también en el nombre social, quizás transitar o no, porque también es válido no hacerlo, quirúrgica o hormonalmente, pero las personas transbinarias se entienden a sí mismas de esa forma, como mujeres trans, como hombres trans, como niños trans o niñas trans también, no olvidar las infancias trans que también existen, y la experiencia no binaria, eh, también yo nazco con un cuerpo sexuado, se me asigna un género de acuerdo a la apariencia externa de mis genitales y... yo transito hacia cualquiera de estas posibilidades, que pueden ser las que le mencionaba, a género, bigénero, demigénero, género fluido, eh,
he leído por ahí otras categorías como género expansivo, o incluso dentro de este paraguas no binarios, porque lo podemos considerar lo no binario como un espectro o como una identidad en sí misma. Esas personas dicen, yo soy no binaria. En mi caso, yo me identifico como parte del espectro no binario, y más bien como género fluido, pero hay personas que también utilizan el no binario como una identidad en sí misma. Y ¿qué es interesante acá? Que tanto personas binarias como no binarias también pueden necesitar también en sus procesos generar modificaciones corporales, es decir, cirugías o tratamientos hormonales, y es perfectamente válido. No hay una distinción en que si solo las personas trans modifican su cuerpo y las personas no binarias no. De hecho, personas transbinarias pueden no querer modificar sus cuerpos y está bien. Y eso no quita que sean personas trans, no sé, como yo les decía, puedo verme como me veo, puedo ser un hombre trans y es perfectamente válido. Si tienen preguntas respecto a este paraguas, las pueden dejar y ahí las vamos a abordar más en profundidad al final. A ver, esperen un momento. No me cambio la diapositiva. Ahí sí. Y algunas experiencias, porque la categoría en sí misma, como les decía, bueno, acá vamos a pasar a la buena práctica 2, que es súper importante preguntar al otro qué significa para esa persona el término con el cual se identifica. Porque las categorías, como les decía, son como cajas, o sea, literal en un formulario es una cajita, uno pone check, pero nadie cabe también en una caja, o sea, ni siquiera hombres cis, mujeres cis, quién encaja perfectamente en el estereotipo de lo masculino o de lo femenino. O sea, todos de alguna forma también, todos de alguna forma quizás nos tensiona este mandato de género también, o este estereotipo asociado al género. Y también cada quien otorga el propio sentido a su experiencia. O sea, para ustedes o para una persona cis, eh, acá habemos 330 personas aprox. eh, Quizás hay tantas definiciones del ser mujer como mujeres allá en este espacio, o tantas definiciones de ser hombres como hombre allá en este espacio. Lo mismo ocurre con las categorías con las que nos identificamos las personas dentro de las diversidades sexuales y de género. Y mostrar interés por aquello también es muy significativo para las personas LGBTIAQ+. Porque, por ejemplo, acá algunas experiencias de algunas personas activistas no binarias que son referentes. Cris Córdoba, por ejemplo, la presidenta de OT de Chile, dice que para ella, ser no binaria es como una etiqueta de la no etiqueta, un término que uso políticamente para visibilizar una realidad más que algo que use para construir mi realidad. Dice Chain Cienfuegos, que fue la primera persona en obtener el carnet no binario en Chile, que desde su perspectiva considera que todas las personas transitamos a lo largo de nuestra vida, no sé si de género, pero sí de perspectivas de vida, cosmovisiones, sentires y afectos. O sea, es decir, para ella transitar es una experiencia humana más bien, no solo propia de las personas trans. Dice aquí Camón, que es un compositor y cantante trans, por su parte, que no creo que sea necesario transitar de género para identificarse como una persona no binaria. Hay incluso quienes ni siquiera cambian su nombre social. En mi caso pongo énfasis desde la transición, ya que fue desde ahí que pude empoderar. Entonces, para cada quien la experiencia es distinta y las necesidades son distintas. Entonces, es difícil generalizar también las necesidades de todas las personas, por ejemplo, no binarias en el ámbito del trabajo. Ahí igual les voy a ir mencionando algunas básicas, por ejemplo, pero es importante también incorporar, si es que vamos a diseñar políticas, por ejemplo, para la inclusión de personas LGBT en el espacio de trabajo, incorporar a los sujetos de derechos en ese lugar, para que desde sus propias voces y necesidades poder diseñar políticas pertinentes y no asumir la necesidad de un otro. Y algunas consideraciones
es que estas categorías no son estáticas, pueden cambiar, o sea, por ejemplo, responden y se transforman según el momento histórico, social y político, pero también de acuerdo al momento biográfico. O sea, si yo me identifico de una forma en algún momento de mi historia, luego me puedo identificar de otra y está bien. No es que sea una persona inmadura, no es que esté teniendo un trastorno mental, sino que es parte también de la libertad de explorar, y cada vez también vamos a ir teniendo, de acuerdo al momento histórico, político, cultural, nuevos conceptos también para poder entendernos. Entonces eso igual es muy valioso. También estos conceptos se sitúan culturalmente. O sea, en Occidente podemos hablar de la no binariedad, género, bigénero, cisgénero, etcétera, pero en otras culturas y cosmovisiones las formas de nombrarse son distintas y también es válido. No tenemos por qué imponer nuestra forma de nombrar a las personas y las experiencias humanas hacia otras culturas. Y surgen estas categorías también desde las propias comunidades en la lucha por la dignidad y por el reconocimiento. Y en el caso de las personas no binarias, es la lucha por la existencia. Es como existimos y hemos existido siempre y en diversas culturas, solo que ahora en Occidente desde hace poco empezamos a nombrarnos. ¿Y qué pasa en el ámbito del trabajo? A modo de contexto, hacia las personas trans y no binarias existen una serie de manifestaciones de violencia que se dan en el ámbito de lo simbólico. La cis-heteronormatividad, que en palabras simples es asumir que todas las personas son cisgénero y que todas las personas son heterosexuales y que eso es lo normal y lo correcto y lo natural, cuando no es así necesariamente. El patologizar nuestras experiencias, el no reconocer nuestras identidades de género y los prejuicios y la discriminación permean a las instituciones, teniendo como consecuencia, por ejemplo, la exclusión familiar y educativa, la exclusión del mercado laboral formal, el poco o nulo acceso a la vivienda o a la salud, y por tanto una vulneración generalizada a nuestros derechos humanos. Y esto hace que las personas trans y no binarias tengan un mayor riesgo de vivir violencias físicas, psicológicas y sexuales, es decir, crímenes y ataques de odio, violencia sexual, violencia psicológica y verbal recurrente, y esto como consecuencia genera afectaciones en la salud física y en la salud mental. A nivel físico, por ejemplo, personas trans y no binarias, por ejemplo, al tener dificultades a acceder al sistema de salud, pueden modificar sus cuerpos, no sé, acceder a tratamientos hormonales o a cirugías, pero de manera clandestina, los cuales les pone en riesgo. Al no haber información, por ejemplo, sobre prevención de ITS o a no haber acceso a servicios de salud sexual, puede haber un mayor riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, un mayor riesgo a raíz de todo lo anterior, de la exclusión, de la falta de oportunidades, de tener un consumo problemático de alcohol y drogas o una dependencia, un consumo dependiente, por ejemplo. Y a nivel de salud mental, trastornos del estado de ánimo, ansiedad, intentos de suicidio, trastornos de la conducta alimentaria, etc. Entonces, en este marco nos movemos, que la experiencia de personas trans y no binarias está cruzada por estas violencias. Y esto, y aquí quizás también lo han visto en otros contextos, se puede explicar también, sobre todo las afectaciones a la salud mental y física, desde un modelo de estrés de minorías. Porque a los montos de estrés que tiene toda la población, las personas LGBTIAQ+, por el solo hecho de serlo, se nos suma un monto de estrés. Y este estrés sería un estrés crónico, socialmente enraizado y único, que se suma a estos estresores generales. Y estos estresores pueden ser distales, que son los que les mencionaba anteriormente, que son objetivos y observables, es decir, la victimización y la discriminación LGBTI-fóbica, las actitudes heterosexistas, el que se ponga en duda constantemente en nuestra identidad de género, nuestra orientación sexual y se vea como un problema, una patología. Y esto que está fuera de nosotros cala en la experiencia interna, se va hacia lo intersubjetivo. Entonces las personas LGBT en general
tenemos una hipervigilancia porque sentimos que se nos puede rechazar en cualquier parte. Por ejemplo, no voy a decir en mi espacio de trabajo que soy una persona no binaria y voy a pasar nomás como una persona cis para que no se me rechace, porque me pueden echar, me pueden agredir, me pueden pueden no considerar mis opiniones, etcétera. Entonces, ya hay una sensación de alerta corporal. O sea, a eso se refiere la hipervigilancia. Puede existir un ocultamiento en el espacio de trabajo, que es como esto que les decía, no voy a decir o voy a tratar de que no se me note. Entonces, ya si en general, fuera de mi espacio de trabajo, soy una persona, no sé, que me gusta, una persona que se, se me asignó al nacer el género masculino, pero voy a evitar en mi espacio de trabajo maquillarme, porque me encanta maquillarme, usar crop o usar tacos. En el espacio de trabajo voy a dejar de hacerlo y voy a pasar como hombre em, para que no se me note y por tanto no se me rechace ni se me violente. Y eso, por supuesto, imagínense, toda la vida ocultándose y estando hipervigilante a que no se me agreda, por supuesto que hay un estigma internalizado, o sea, hay un rechazo internalizado también. Em, Acá hay un ejemplo que les voy a leer, más bien de estos estresores distales. Dice esta persona, yo no he logrado tener a mis 30 años un trabajo porque lo he tratado de conseguir al momento de, paso todos los filtros típicos que te ponen en una entrevista laboral y me dicen, sí, estás muy apta para el trabajo, pero ahora me gustaría que me pases tu identificación para firmar contrato. En ese momento es como, no me habías puesto al tanto de esto, creo que vamos a ver si en realidad hay un puesto, pero te llamamos. Esto parece ser en el caso de una mujer trans, que no ha cambiado su sexo registral. Em, y si bien, a ver, ¿qué les iba a comentar? Ah, bueno, de qué ocurre y por qué esta hipervigilancia de las personas LGBTIQ+, pero también de las personas no binarias en el espacio de lo laboral. Según un estudio liderado por Boomerang en Chile, Argentina, Perú y Ecuador, en Chile, el 70% de las personas trans y no binarias reconoce haber sufrido una situación de violencia y acoso en su trabajo. El 70%. A nivel de estos 4 países donde se hizo el estudio, un 55% refiere haber sufrido situaciones de violencia y acoso en su trabajo. ¿Y a qué se refieren estas situaciones de violencia y acoso? Denigración e ignorancia de las opiniones personales o laborales, disminución o sobrecarga de tareas o cambio de funciones y objetivos laborales, solo por el hecho de ser una persona trans o no binaria, intimidación en el lugar de trabajo, exclusión de reuniones sociales y laborales, y asignación de tareas y roles que inferiorizan la labor. O sea, a esto nos enfrentamos las personas trans y no binarias en el ámbito del trabajo. O sea, cómo no ocultarse, cómo no tener un estigma internalizado, cómo no tener una hipervigilancia en el espacio de trabajo y cómo eso no va a afectar mi salud física y mental. eh, si esto es lo que sucede. En un 61% la denigración, en un 39% la sobrecarga o disminución de tareas, la inferiorización, etc. Y a nivel regional nuevamente, en este mismo estudio que les mencionaba, que bueno, ahí están los links, después ahí se los puedo hacer llegar, el 56% refirió haber sufrido acoso u hostigamiento psicológico y el 25% refirió haber recibido comentarios inadecuados sobre su identidad de género. 1 de cada 4 personas. En otro estudio liderado por el Sindicato de Trabajadores LGBTIQ+, Luis Gautier y el MUMS Chile, refiere que en cuanto a la participación en el trabajo formal e informal en relación al género, solo el 7,22% de las personas no binarias tienen participación en el trabajo formal y el 1,6% de las mujeres trans tienen participación en el mercado de trabajo formal y el 1,1% de hombres trans.
Y aquí en el trabajo informal se ve que aumentan las cifras, a diferencia, bueno, o sea, de mujeres cis y hombres cis que tienen su espacio en el mercado laboral formal e informal, menos las mujeres que los hombres, pero eh, sigue habiendo una menor participación de las personas trans y no binarias en el mercado laboral en general. Entonces, eso ya eh, nos habla de un contexto de exclusión laboral, que era la que le mencionaba al inicio, de estas violencias simbólicas que afectan, influyen en las instituciones y por tanto también influyen en la salud física y mental de las personas. ¿Qué dice el marco legal? El artículo 4 de la ley 21.120, la ley de identidad de género, menciona que toda persona tiene derecho al reconocimiento y protección de su identidad y su expresión de género, o sea, no solo cómo se percibe su vivencia interna del género, sino también cómo quiere expresar este género al mundo, que es importante, sobre todo en los espacios de trabajo, cuando a veces también se binariza un poco los uniformes, no sé, el uniforme de mujer, el uniforme de hombre, etc. También tenemos derecho a que se nos reconozca, identifique conforme a nuestras identidades y expresión de género los instrumentos públicos y privados, entre ellos el contrato de trabajo también. Y también tenemos derecho al libre desarrollo conforme a nuestras identidades y expresiones de género, permitiendo nuestra realización espiritual y material. Acá les puse esa frase, no soy tu compañera, soy tu compañere. No sé si vieron, bueno, esto fue el año pasado, no, 2021 si no me equivoco, una persona no binaria en clases virtuales, una chique mexicana, eh, hacia quien se referían constantemente de manera femenina, con mucha frustración en cámara, aparece diciendo, llorando, no soy tu compañera, soy tu compañere. Y este video se filtra a redes sociales y hubo mucho acoso virtual hacia esta persona. Pero me resuena mucho esa frase y también en el ámbito del trabajo, porque representa muy bien la frustración que podemos sentir las personas no binarias ante la inexistencia, ante de que se nos niegue incluso en el lenguaje, que nos digan constantemente, no, es que la RAE no acepta los pronombres neutros, y si yo me identifico de esa forma, entonces no existo. Em, o, o esa frustración que todo el tiempo se me nombre o se me malgenerice, como se dice dentro de la comunidad no binaria o trans, que todo el tiempo se me hable en mi nombre legal y no en mi nombre social, que se utilicen mal mis pronombres, el respetar la identidad de un otro, el nombrarnos como queremos ser nombrados, de verdad a veces se siente como un alivio. O sea, todo este contexto de violencia que les mencionaba, que no es solo en el ámbito del trabajo, sino que en diversas instituciones. O sea, yo salgo a la calle y se me trata como mujer, porque nadie me va a preguntar cómo me siento, cómo me identifico. Entonces, constantemente estoy como siendo mal generizada y negada en mi identidad. Qué, qué rico sería que en mi espacio de trabajo se me reconozca eh, en mi identidad. Y de hecho, eso es muy valorado, más que otras cosas, en los espacios de trabajo por parte de las personas no binarias. Importante, el año 2022 la Dirección del Trabajo sacó un ordinario, el ordinario 1533, donde refiere que no hay impedimento para que personas trans y no binarias hayan o no realizado un cambio en su sexo registral, o sea, hayan o no cambiado su nombre en el carnet. No hay impedimento para que podamos ocupar nuestro nombre social en los contratos de trabajo y en otra documentación laboral, respetando nuestras identidades de género. Y también, porque aquí se refería este ordinario a dos cosas, también al vestuario en el espacio de trabajo. Dice que la Dirección del Trabajo no cuenta con facultades para eh, disponer la forma concreta y específica en la que se va a materializar esto, la entrega de uniformes, por ejemplo, o vestimentas en el trabajo,
pero que sí es importante que aquello dé cumplimiento al ordenamiento jurídico, es decir, la ley de identidad de género, la ley antidiscriminación y los tratados que ha firmado Chile en relación a la protección de la identidad de género y la orientación sexual. Entonces, ¿qué podemos hacer de manera concreta ya para ir cerrando esta presentación? Algunas prácticas para la inclusión laboral de personas no binarias. ¿Qué dicen los estudios? En un estudio mixto realizado el año 2020 en Estados Unidos, donde se estudian distintas categorías de apoyo. El apoyo de la jefatura, el apoyo de los compañeros de trabajo o el apoyo mismo del clima organizacional. Se observa que lo más valorado es el respeto a los pronombres, el reconocimiento de la identidad, pues el respeto a la propia identidad sería una necesidad humana de nivel superior relacionada a la autoestima, a la autoconfianza y al respeto por uno mismo. O sea, esa práctica cotidiana de yo respetar al otro, más allá de porque me lo diga la ley, o más allá de porque lo diga un ordinario, sino que esa práctica concreta es mucho más valorada que, por ejemplo, el que hayan baños neutros o baños mixtos o baños no binarios, como le queramos decir. O es menos valorado que una jefatura que desalienta constantemente los comentarios despectivos porque un poco las personas, bueno, en este estudio decían las personas no binarias que contar con un baño neutro puede satisfacer una necesidad básica, pero puede no ser un indicativo de que haya un apoyo cultural subyacente en el ambiente, en el espacio de trabajo. O, por ejemplo, una jefatura que todo el tiempo está como ya, pero tengan cuidado, pero no digan esto, pero no digan esto otro, puede ser más bien como que esta persona se está cuidando legalmente o la empresa se está cuidando de no ser denunciada o demandada, o una cultura de la cortesía más que un apoyo genuino por parte de la jefatura o de la empresa o de la organización. Entonces los hallazgos dicen que la protección reactiva puede no verse como un apoyo, más bien puede ser que solo el apoyo proactivo y la afirmación se consideren lo suficientemente genuinos como para impactar de manera significativa. Eso no implica que no hayan paños neutros o que no haya una jefatura que reaccione cuando hay situaciones de violencia en el espacio de trabajo, pero sí es importante que haya un apoyo proactivo y no solo reactivo. En esta misma línea, en un texto que ahí les voy a compartir, que es un libro que justamente habla de manera muy práctica de cómo incorporar a las personas, cómo hacer sentir cómodas a las personas no binarias en el espacio de trabajo. También menciona que las prácticas más valoradas, por ejemplo, son tener opciones de género no binario en los formularios y los registros, o sea, poder ser reconocidas también, existir en el papel, que existan códigos de vestimenta inclusivos, disponer de baños neutrales en cuanto a género, y el uso de un lenguaje neutro también es más valorado por las personas no binarias que, por ejemplo, que la empresa a la que pertenezco apoye pública o económicamente a organizaciones LGBTIAQ+, o que se cuenten con referentes no binarios visibles, o que se cuente con Staff Network o ERD, que me explicaba ahí, bueno, Emilio de ahí lo puede mencionar, que ha sido una práctica que desde Pride Connection han estado estimulando en las empresas, que si bien, porque dicen las personas no binarias, esto se interpreta más bien como medidas genéricas e específicas que no responden a las necesidades concretas de las personas no binarias. Sin embargo, igualmente no implica que estas prácticas no existan, las que son menos valoradas, sino que siguen siendo necesarias, pero también es importante ponerle énfasis a las necesidades sentidas de la comunidad no binaria. Y respecto a los códigos de vestimenta inclusivos, ahí en este mismo libro, dando sugerencias, o sea, si es que no están escritos, por ejemplo, los códigos de vestuario,
es importante comunicar la posibilidad de vestirse como uno prefiera, de acuerdo a los estándares que requiera la empresa, pero esto sin importar la identidad de género. O sea, que un estándar de la empresa no sea los tacos en las mujeres y, no sé, la corbata en hombres, sino que pueda haber mayor flexibilidad, pero entendiendo también ciertos límites. O sea, que quizás en mi espacio de trabajo va a ser raro que yo vaya con, no sé, con hawaianas. En otros espacios de trabajo puede ser perfectamente válido, pero que no sea la identidad de género parte de esa norma. No sé si me explico. Y en los espacios de trabajo donde se requiera un vestuario en específico, se sugiere presentar conjuntos de vestuario con prendas más que este es conjunto de hombres, conjunto para mujeres, sino que conjunto A, conjunto B, ustedes pueden elegir independientemente de su identidad de género. Y aquí vemos distintas expresiones también, que pueden, ¿por qué no? Ser parte de la expresión propia de una persona en su espacio de trabajo. Esto considerando que, si bien mi identidad de género en, en la expresión y mi expresión tampoco determina mi identidad, para las personas no binarias es muy importante el poder explorar nuestro género también a través eh, de la expresión, del cómo nos vestimos, de las prendas que usamos, del qué corte de pelo usamos, etcétera. Como que igual es una forma de ir reconociéndonos a nosotros mismos. Entonces, igual es un temazo para nosotros el qué me voy a poner, a qué y qué puedo en este espacio laboral, hasta dónde puedo mostrar mi identidad y hasta dónde no. Entonces, el que se presenten estos códigos de vestimenta inclusivos puede ser muy valioso. Nos queda poquito, quedan solo dos diapositivas. Y últimas buenas prácticas que les propongo. Estimular que sus empresas incorporen de manera cotidiana la pregunta por los pronombres y el nombre social, tanto en la interacción verbal entre dos personas como grupal, en reuniones, por ejemplo, como también en documentos, formularios y otros actos administrativos. Y es importante estarlo preguntando porque también el género no es estático, se actualiza, entonces quizás cada año ir preguntando que, bueno, ok, volvamos a presentarnos, qué pronombres ocupamos, cómo nos nombramos, etc. Y aquí las acciones afirmativas, o sea, y de cómo manifestamos nuestro apoyo de manera concreta, políticas de inclusión LGBT y ACUMAS, incorporándole sujetos de derechos en su elaboración, paños neutrales de género, uso de un lenguaje lo más neutro posible, códigos de vestuario neutros o flexibles también, seguros de salud específicos para personas trans y no binarias, y aquí puede ser porque las personas trans, o sea, personas no binarias también podemos querer acceder a tratamientos hormonales o acceder a cirugías eh, de modificación que modifiquen nuestros cuerpos, y es perfectamente válido, como también a servicios de salud mental que sean sensibles también con la comunidad LGBT. Entonces, si los seguros de salud de mi empresa pueden proveerme eso, es maravilloso, porque es muy difícil acceder a ello de manera en lo público o en lo privado. Y estar capacitando a las jefaturas o los supervisores en estos temas, derecho de las diversidades sexogenéricas, en derechos sexuales y reproductivos, etc. Y finalmente, eh, ¿qué hacer de manera personal? Como para ser eficaz interpersonalmente y compasibles también con que somos personas que hemos sido construidas y educadas en este sistema. O sea, todo eso nos enseñó que solo existen dos géneros, que los hombres tienen que actuar de cierta forma, las mujeres de otra, em, que lo normal es ser heterosexual. Crecimos en ese contexto. Crecimos con las películas antiguas de Disney, o sea, ahora hay más representación LGBT, pero probablemente quienes estamos aquí crecimos con otras referencias culturales. Y en eso tenemos que ser compasivos, porque no podemos como sacarnos de adentro nuestra construcción. Entonces, lo que nos sugiere aquí otros autores es, bueno, Spellman, David Spellman en particular, tomarnos una pausa. O sea, si algo
no lo entiendo si una persona, esto frente a cualquier situación, no sé, incluso de violencia, o sea, como de, eh, si una persona me dice yo soy una persona no binaria, o ocurre incluso una situación como de LGBTI fobia en el espacio de trabajo, partir tomándonos una pausa, respirar, eh, para interrumpir esto, el flujo automático de los pensamientos, porque en estas normas internalizadas probablemente tenemos sesgos inconscientes asociados a prejuicios y estereotipos de género que hemos aprendido, y eso puede influir en nuestros pensamientos y acciones. Entonces es importante darnos una pausa, un momento de introspección, y ser humildes y abrazar la incertidumbre de que probablemente hay mucho de lo que me pasa también respecto a un otro diverso, y de cómo yo actúe frente a esta persona, hay mucho que está fuera de mi conciencia también. Es probable que surjan emociones también intensas en torno a lo nuevo y lo desconocido que implica este otro distinto. Eh, es muy probable también que esté, al tratar de generar un espacio de igualdad, también descuidando la diferencia y la particularidad del otro. Entonces, ahí es importante la humildad también. O sea, puede que me esté equivocando y está bien. ¿Y realmente estoy segura de esto que voy a hacer o decir? ¿Estoy haciendo una inferencia o estoy realmente viendo al otro? Entonces, la sugerencia es vernos a nosotros mismos, parar un momento, ser compasivos y luego actuar, para no actuar desde el automatismo, desde lo que hemos aprendido, desde el piloto automático, sino que desde lo que realmente yo quiero promover e impulsar en mi organización y también en mis prácticas éticas personales. Eso les tenía por compartir. Ahora sí podemos abrir el espacio de preguntas. Me pasé un poquito en el tiempo y bueno, muchas gracias. Veo muchísimas preguntas aquí. Muchas gracias a ti, Mar, por esta tremenda presentación para introducir para muchas personas el tema del no binarismo. Hay muchas preguntas, estuvimos medio, hay un montón, no sé si vamos a alcanzar a leerlas todas porque en Ujú. realidad nos queda nada de tiempo, pero sí, quiero partir con una de atrás, que... alguien que no, asistente anónimo, pero que resume varias respecto al lenguaje. Y dice, las personas mayores normalmente hablamos de todas y todos, incluso de todos, ¿no? No lo hacemos con una mala intención, solo que aún nos cuesta trabajo acostumbrarnos a hablar de ella, otras personas, todes, etc. ¿Esos a ustedes o ustedes los sientes como una falta de respeto? ¿Te hace sentir mal el caso puntual que está planteando esta persona? Qué buena pregunta. Esto depende, porque no todas las personas no binarias ocupan pronombres neutros, o sea, por eso hay que preguntarlo. Em, el uso de la genera esto como de esta neutralidad del género, pero la neutralidad del género no solo puede ser a través de la sino que al hablar todas las personas en este espacio de trabajo, em, a ver, ¿qué más? Mm, Se puede evitar usar el pronombre o el artículo gramatical. Como, hay manuales como de lenguajes neutros, donde no solo se habla del uso de la si quieren se los puedo compartir también junto con el material que les vamos a dejar, eh, pero, pero no necesariamente nos vas a hacer sentir mal, sino que, pero sí se puede ocupar un lenguaje lo más neutro posible, o sea, al momento de, por ejemplo, no ocupar el genérico masculino, como el todos, porque se invisibiliza a las mujeres y a todos los demás, entonces, eh, se puede ocupar el todos, todas y todes, todas las personas de este espacio de trabajo, por ejemplo, y ahí evitar uso sobre el género, etc. No sé si Acá hay responde a otra, la pregunta. Ujú. bueno, vamos a ver si está, a la persona que la dejó no está También, identificado creo. o Ujú. identificada Bueno, la persona. Respecto a los baños, hay varias preguntas respecto a los baños y hay una también de una persona anónima. Dice, en nuestra oficina hay baños de hombres y de mujeres que tienen su rótulo, ¿no? Que dice baño masculino, femenino. Y hay un baño sin género, pero no está rotulado. ¿Crees que es bueno rotularlo como un baño
inclusivo, ponerle algo afuera, o está bien dejarlo con, en este caso, la puerta sin ningún tipo de rótulo? Mm, mm. Porque quizás mientras ahí piensa la respuesta, Mar, en algunas empresas efectivamente han puesto de algún tipo de señalética en el cual se da a entender que es un baño en el cual puede entrar cualquier persona independiente del género con el cual se autopercibe. Mm. Creo que sería un acto afirmativo de representar, porque si no, Ujú. nuevamente no existir, es como poner, no sé, todo es como incluso diversidades corporales también, personas en situación de discapacidad, quizás como que ser un baño para todos, mujeres, hombres, etcétera, o quienes están más cerca finalmente del baño. Eh, pero claro, es como que es como raro el que no haya nada también, y que sí hayan rótulos para los otros baños. También acá hay una pregunta que también voy a resumirla, la hizo Jimena, pero hay varias que se repiten más abajo respecto a las preguntas. De hecho, tú lo abordaste, Mar, en tu primera práctica, la buena práctica número 1, sobre el preguntar, ¿no? Y Jimena y otras personas dicen, me cuesta preguntar porque creo que puedo ofender al otro, ¿no? Ir y llegar a decirle, bueno, Mm, ¿quién eres tú? ¿Cómo te identificas? ujú. Eh, ¿Algún consejo de cómo acercarnos para hacer esas preguntas? Ya. Me parece súper importante incorporar esa pregunta para todos, porque no asumir el género de nadie, porque parece que igual a veces asumimos que alguien es hombre cis o mujer cis. Eh, entonces, no sé, como en los espacios, al partir de una reunión, hola, ¿cuál es mi nombre? Es tanto, mis pronombres son tanto, ¿cuáles son los suyos? Mi cargo es este. Que esté en el cotidiano esa pregunta, que no entre todas las personas, no solo las personas trans y no binarias. Y no es como casi tomar en no sé, ven a mi oficina, a ver, ¿cuál es tu pronombre? Sino que, hola, ¿cuáles son nuestros pronombres? Ahora mismo Emilio tiene puestos los suyos, yo tengo los míos. ¿Por qué no hacerlo eso en todas las reuniones virtuales, por ejemplo, para referirnos de manera adecuada a las personas con quienes estamos trabajando? O también en la firma electrónica, ¿no? Que uno también puede poner en su firma Claro. electrónica su pronombre. Eh, Acá sí. Otra persona pregunta, que de hecho la conversamos antes, es ¿qué diferencia existe entre género fluido y no binarismo o persona no binaria? ¿Es lo mismo? Pregunta aquí un asistente. Bueno, como les decía, lo no binario es parte de este espectro de identidades y el género fluido puede ser una de estas identidades no binarias. Sin embargo, la categoría no binaria puede ser una identidad en sí misma. ¿Qué significa? Bueno, para mí ser género fluido es transitar entre los distintos géneros, o sea, estarme moviendo, pero es súper importante, como aparecía en una de las buenas prácticas, la 2 me parece, preguntar qué significa esa categoría para la persona que tengo al frente. Porque para mí puede significar algo, pero para otro puede significar algo distinto, como lo interpreta, entonces no hay un universal. No sé si respondo la pregunta. Ahí vamos, quien la haya hecho puede ahí dejarnos si queda claro el concepto, si no también vamos repito, lo que puse en el chat, vamos a dejar esta grabación en el canal de YouTube de Pride Connection, que ahí ya se los vamos a mandar, si alguien de ahí, Laura, lo puede volver a mandar por el chat, quien perdió el link. Eh, Vamos a compartirles cierto material para que también les quede súper claro cuál es la diferencia de los conceptos. Y Belu Conyedo hace varias preguntas y quiero quizás meter dos en una. Una es, ¿cuál es la situación legislativa, ¿no? ¿Qué limitaciones existen hoy en día en la legislación chilena? En este caso sí vamos a hablar particularmente de Chile, para las personas no binarias. Y por último, o ligo con esto también, ¿qué estudios o números existen hoy que apoyen la distribución o la identificación de personas no binarias, ¿no? Para tener una mejor visualización de este grupo, de este colectivo de personas? Bueno, respecto a los estudios, no hay muchos, sobre todo en el ámbito laboral. Dentro de lo que encontré fue lo que les expuse hoy, de las pocas cifras que existen. Em, y justamente se liga con la legislación, porque hoy, por ejemplo, la ley de identidad de género no considera a las personas no binarias textualmente.
el cambio del sexo registral solo es válido como de mujer a hombre, hombre a mujer. No existe la posibilidad concreta de, o sea, en la ley de identidad de género de ser reconocido como de forma no binaria, pero sí han ido saliendo causas judiciales donde, de hecho, hay cédulas de identidad no binarias en Chile, pero eso todavía no está regulado como un procedimiento estándar para todos. Entonces, quienes levantan causas judiciales pueden acceder a ello, pero eso igual es una limitante porque implica recursos, implica tiempo, energía, etcétera, o sea, para poder acceder a ello. Em, y ya desde ahí, toda la institucionalidad, o sea, no existimos en toda la institucionalidad, ni en salud, ni en educación, entonces donde sí existimos es más bien en estas circulares como que sí hay en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación y en el ámbito laboral, que fue la que les presenté, pero todavía no hay un marco legal robusto que nos permita que se reconozca nuestra existencia transversalmente en las instituciones. Entonces eso genera igual una serie de inconvenientes concretos. Perfecto. Solo te quiero pedir un favor, Mar, si puedes volver Ujú. a la slide anterior con tu correo y el correo Ya. también a la de contacto de Disversas, porque lo están pidiendo ahí y que pasó muy rápido. Ahí está entonces, Ujú, quienes quieran escribirle a Mar o a Disversas, está el sitio web también ahí. ujú. El Quiero, mismo. todavía hay bastantes personas conectadas, así que vamos a, si Ujú, bien terminábamos a las 11, y le agradecemos a la gente que se está quedando unos minutos más allá de lo pactado, quiero dejar un comentario que deja Candela Larenas. Dice, soy sí, una ese chica trans comentario igual. Ujú, y creo que lo que más me ha afectado en lugares de trabajo son las preguntas incómodas y que las personas nos exijan tanta feminidad para recién respetar nuestros pronombres, lo cual debería ser desde el día uno. Veo aún más resistencia respecto a no binariedades, ya que pronombres neutros es algo que la gente se niega rotundamente. Eso imagino que es lo que también te ha pasado a ti, Mar, o lo que ujú. has podido levantar de otras experiencias de personas no binarias, ¿no? Mm, efectivamente. Y se da, eh, bueno, o sea, no solo siento parte de un entorno laboral, sino que accediendo a cualquier servicio, es como todo el tiempo, ya voy a la farmacia, a comprarme un medicamento, no sé, ya, ¿qué nombre pongo en mi receta? Si voy a un centro médico o si estoy llenando un formulario de cualquier cosa en el, pongo mi nombre social o mi nombre de carnet. Voy a postular a un trabajo, ¿con qué nombre postulo? Todo el tiempo, o sea, por eso es importante las acciones afirmativas, como poner textualmente, puedes postular con tu nombre social, puedes, este espacio reconoce, no sé, reconoce, o sea, tus códigos de vestuario son neutros, como que hay que decirlo más que darlo por hecho, porque, como les decía antes, las personas LGBT estamos constantemente luchando con esta expectativa de rechazo, como se me va a negar en este espacio, se me va a violentar como se me ha violentado toda mi vida, entonces si no me dicen lo contrario, yo voy a asumir que ese espacio me va a violentar. Entonces es súper importante ser explícitas también en en que este es un espacio inclusivo donde donde soy válida y se me va a reconocer. Y ahí la pregunta de los pronombres es fundamental, como si yo llego a un lugar de verdad que se respeten y se me pregunten, se siente como un abrazo, honestamente, es como, oh, ya, qué bacán, acá puedo ser. Entonces, qué triste estar en un espacio laboral donde no puedo ser y tengo que estarme ocultando todo el tiempo. Imagínense el estrés acumulado. Y eso implica también cosas concretas, licencias médicas, estrés, depresión, ansiedad, etcétera. Muchas gracias, Mar. Tenemos aquí más preguntas. Hay una que es una sugerencia muy buena desde Adrián Sandoval. Dice, respecto al tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Dice, también se puede omitir el adverbio en sustantivo, tipo, o hacer cambios, ¿no? Tipo, cuando se hacen ofertas laborales de estar calificado por, mejor decir, la Ujú, persona debe tener las calificaciones. Ahí no estamos usando, por ejemplo, el lenguaje con la E, sino que estamos ujú, jugando con la riqueza del, en este caso, el español. Así que ujú, también eso es súper importante tenerlo. Una pregunta que también tenemos es respecto a los seguros médicos. Estamos en un ujú, contexto, este espacio de personas que
gestionan programas de diversidad e inclusión, áreas de bienestar, de beneficios. ¿Qué debería considerar una empresa o un lugar de trabajo respecto a seguros médicos para sus trabajadores, colaboradores no binarios? ¿Existe alguna sugerencia, existe alguna experiencia que nos puedas compartir? Em, Desde la campaña, por ejemplo, Salud Trans para Chile, em, que es levantada por personas trans y no binarias, está, por ejemplo, o sea, la demanda y de que la denuncia de que no estamos pudiendo acceder, por ejemplo, a tratamientos hormonales, y es muy difícil y muchas personas acceden de maneras clandestinas a estos tratamientos, o sea, sin evaluación endocrinológica, sin exámenes médicos, podemos poner en riesgo nuestra salud por em, acceder a cirugías o a tratamientos hormonales sin la supervisión médica. Entonces, sería súper importante incorporar también para las personas no binarias esa posibilidad. Em, Porque también en muchos espacios solo las personas transbinarias pueden acceder a ello. Eh, Sin considerar que las personas no binarias también podemos querer hacer tránsitos corporales y que también el tránsito no es como un tránsito voy de A a B, también hay un proceso, o sea, las modificaciones, por ejemplo, los tratamientos hormonales pueden no ser para tener una apariencia, por ejemplo, si yo tomase testosterona para verme completamente masculino, sino que quizás yo quiero modificar mi voz, yo quiero modificar ciertos caracteres sexuales secundarios, entonces necesito una dosis más bajita de hormonas y es válido también. Eso es parte de la exploración de género, entonces si es que los seguros médicos incorporan ese acceso, sería buenísimo. Y también acceso a profesionales de la salud mental, que psicólogos, psiquiatras, que puedan dar una atención culturalmente competente, como se dice, o una atención afirmativa hacia las personas LGBTIAQ+. Perfecto. Ok. Una última pregunta y vamos a tener que cerrar lamentablemente porque ya nos estamos pasando mucho del tiempo y sabemos que todos tienen que correr a otras obligaciones. Ujú. No, les recuerdo que esto está grabado, se lo vamos a compartir. Ahí están los contactos también de Disversas, también de Mar, y nosotros vamos a compartirles después a través de los puntos de contacto de Pride Connection el material pasado en el día de hoy. Pero hay una pregunta que hicieron respecto a tu presentación, es ¿a qué te refieres con diferenciación, desde obviamente las personas trans no binarias, al acceso a la vivienda y a los sistemas de salud? Que si pudieras como explicar un poco mejor Ya. aquello. Por ejemplo, es que eso es un temazo, que da para otra charla, pero por ejemplo, los subsidios, o sea, acceder a subsidios de vivienda es muy difícil en general para las personas LGBT. Las personas LGBT solemos no tener las mismas configuraciones familiares como papá, mamá, hijes. Muchas veces es la familia elegida. Entonces, si vemos, por ejemplo, los subsidios o todos los beneficios o los créditos, etcétera, en general, no nos consideran nuestras necesidades particulares, incluso habitacionales, cómo debe ser un espacio físico. Las casas están diseñadas para, en general, como familias em, de padre, madre o padre, hijes. Entonces, ¿qué pasa con otras configuraciones de familia, por ejemplo? ¿O qué pasa em, con que si no ha cambiado mi género, o sea, mi sexo registral, con qué nombre postulo? Si soy una mujer trans y aparezco como hombre, no se me va a considerar de la misma forma que a una mujer cis, por ejemplo. Entonces, hay una serie de barreras administrativas que deben ser saldadas en todo ámbito, en salud, en educación, en vivienda, en trabajo, etc. Perfecto, bueno, se nos acabó el tiempo, bueno, se nos acabó hace un rato, pero la conversación estuvo muy buena, la Ujú. presentación excelente, Mar, te queremos agradecer. Volvemos a repetir que esto se lo vamos a compartir a las personas que son puntos de contacto de la red Pride Connection,
También decirle a esos puntos de contacto que pueden estar acá, que el próximo jueves 6 de abril vamos a tener nuestro primer encuentro de trabajo de la red Pride Connection para los gestores de diversidad e inclusión, o directores, directoras de recursos humanos o personas. Ya les vamos a mandar ese recordatorio. Y esta sesión ha sido muy ilustrativa. Es un tema que genera muchas preguntas, ¿no? Desde las organizaciones, así que también las personas que estén pensando ya, aunque estemos en marzo, en qué voy a hacer con mis colaboradores para el mes del orgullo, este puede ser una buena temática para ese mes, ¿no? Que siempre ahí hay que repensar qué es lo que vamos a entregar de conocimiento a nuestros colaboradores en las organizaciones. Así que, Mar, muchas gracias por estar en el día de hoy. No alcanzamos a responder todas las preguntas, pero eran un montón, así que Sí, también agradecerte, fue súper claro. Vamos a sí. compartir este material a las empresas para que Ujú. también pedirles a ustedes que lo distribuyan internamente a sus trabajadores. Mar. Súper cortito, que ya que hubo estas preguntas acerca del lenguaje, les voy a hacer llegar también dos manuales, uno que viene desde la institucionalidad pública y otro que viene de los activismos en torno al lenguaje neutro de género, además del libro donde aparecen prácticas muy concretas de la inclusión de personas no binarias en el espacio de trabajo. em, Otro artículo que por ahí que encontré y además de esta presentación, que si bien mucho de lo que les mencioné ya va linkeado, pero para que tengan también los artículos ahí o todo el material de manera más accesible. Sí, y esos estudios también nosotros los vamos a subir a la página, Ujú. eh, al sitio web de Pride Connection, que hay un portal de estudios, así que Buenísimo. también ahí subimos manuales y etcétera, así que pueden revisarlo también, los pueden descargar, es totalmente abierto para cualquiera de ustedes. Así que los dejamos. Mar, nuevamente, muchas Ujú. gracias por abrir el ciclo de charlas de Pride Connection del 2023, además en esta Ujú. semana tan especial que es, recuerden, el 31, el Día Internacional de la Visibilidad Trans, así que por si quieren poner en acción algo de esto, pueden iniciar en estos pocos días que quedan algún tipo de comunicación interna, comenzar a poner sus firmas electrónicas, su pronombre en las reuniones virtuales ese día, etcétera, de alguna forma separar. Mar, muchas Ujú. gracias, Gracias a éxito ti, gracias a también en el ustedes. trabajo que están haciendo en Disversas. Y a todos Muchas gracias. ustedes, a todos y todes, nos vemos entonces en una próxima charla de Pride Connection. Chao, chao. Ujú. Chao.